Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Cuando escuchamos estas palabras de Jesús, no dejen que nadie les llame Padre, ni doctores, ni Maestro, porque solamente tenemos a Dios como Padre y a Jesús como Maestro. Se viene a la memoria la figura de Santa Teresita del Niño Jesús, quien es precisamente nombrada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II, y es una gran maestra de la vida espiritual. Y a pesar que ella nunca se dejó llamar madre, ella fue una gran madre, una madre espiritual inmensa. Lo que ella buscó siempre fue ser la más pequeñita, como dice Jesús hoy en el Evangelio: el que se humilla será elevado, el mayor entre ustedes será el que los sirve. Ella planteaba el caminito de infancia espiritual, ser niños ante Dios, dependientes, confiados en el Señor, contenidos por la gracia del Espíritu Santo, sabiendo que nada hacemos bien sin Jesús, sin la ayuda de María, sabiendo que somos apenas instrumentos y bastante débiles en las manos de Dios. Sin embargo, Dios ha elevado a Santa Teresita del Niño Jesús y la ha transformado también en una gran madre. Jesús no quiere que los niños no llamen a sus papás de esa manera, papá, mamá, o al profesor que se le diga profesor. Lo que sí quiere es que todos tengamos conciencia de nuestra pequeñez y de que es bueno ser humildes. Primero porque de una manera u otra tenemos que ser padres, tenemos que ser profesores, maestros. Llega un momento en la vida en que la existencia nos impone. Cuando tenemos hijos, cuando tenemos subalternos, cuando tenemos alumnos, cuando tenemos subordinados, tenemos que actuar como autoridad. Y entonces, si nos hacemos pequeños, no se va a notar tanto el rasgo de la hipocresía, que es lo que más a Jesús le molesta, el fariseísmo. Es decir, predicar pero no practicar, poner cargas en los otros pero no mover un dedo para cumplirlas, creerse superior a los demás, creerse santo, pero en el fondo solamente dar una imagen, porque no se está viviendo aquello que se profesa. Es muy fácil caer en el fariseísmo. Los que somos predicadores, los que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, siempre tenemos que cuidar el ejemplo. Los niños, los hijos, los subalternos, los subordinados siguen el ejemplo, no las palabras. Es muy cierto el dicho que dice, exclama, ¿no es cierto?, que los ejemplos son los que arrastran, porque las palabras solamente convencen. En este sentido, también hay que recordar que los fariseos no eran personas que enseñasen una falsa doctrina.
Jesús comienza en este Evangelio diciendo: hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos actúan. Porque lo que predicaban y enseñaban los fariseos y escribas del templo era correcto. Ellos estaban enseñando bien la cátedra de Moisés. Decían lo que está en la Biblia. Solamente que lo imponían a los demás y no lo cumplían. Literalmente el cura Gatica que predica y no practica. Pero por lo menos enseñaban una recta doctrina. Hoy no solamente debemos tener cuidado con los fariseos, sino también, y mucho más todavía, con los falsos profetas, con los lobos vestidos con piel de oveja, que dicen que hablan en nombre de Jesús, pero enseñan falsas doctrinas. Ya lo decía San Juan Pablo II, un par de años antes de ser papa, que estamos asistiendo a un tiempo muy difícil, muy crítico, en que dentro del mundo católico, de los que se llaman católicos, existe una iglesia y una antiiglesia, un decálogo y un antidecálogo. Es decir, hay personas que están predicando la palabra de Dios, pero que están enseñando lo contrario de lo que dice Jesús. Por ejemplo, diciendo que lo que está en la Biblia muchas veces es poesía, es metáfora, que el demonio no existe, es solo una figura del mal en general, que todo aquello del homosexualismo que enseña claramente la Biblia como pecado gravísimo, ya no es real porque ahora la ciencia dice otra cosa. Todo eso es mentira, todo eso es una falsa profecía, como aquellos que pensaban que el comunismo podía llenarse de un aparataje, de una vestidura cristiana, los famosos teólogos de la liberación que predicaban una liberación sociológica y económica, pero no liberarnos del pecado por la gracia de Dios. Entonces, hoy más que nunca el cristiano debe educarse en la fe, adentrarse en el magisterio, en la enseñanza de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia católica, y descubrir, ¿no es cierto?, con buenos amigos de recta doctrina, con buenos guías espirituales, dónde están los que enseñan bien, aunque sean fariseos, aunque no practiquen lo que predican, y dónde están los falsos profetas, aunque sean obispos, como ocurre en Alemania, que están en franca desobediencia al Papa Francisco en este momento, diciendo que es conveniente que los sacerdotes se casen, que se bendigan las uniones homosexuales, etcétera, etcétera, contradiciendo todo lo que dice la palabra de Dios, creyéndose más sabios y más divinos tal vez que Jesús mismo, ¿no? Entonces hoy este evangelio es para aquellos que predican, para aquellos que tienen que transmitir la cátedra de Dios, de Jesús, de Moisés incluso, para que seamos menos fariseos, menos hipócritas, y tratemos de al menos luchar por practicar aquello que predicamos, aquello que estamos comunicando a los fieles de la Iglesia. Y para los que reciben la enseñanza de Dios y que escuchan las enseñanzas de sus pastores, es importante también saber distinguir dónde está la recta doctrina, dónde simplemente se está transmitiendo lo que dice la Biblia, el magisterio, la tradición de la Iglesia, y dónde hay un engaño satánico. El demonio se viste de ángel de luz, también trata de engañar inclusive al mismo Jesús, hablándole con palabras de la Biblia. Con esos tentadores, ni dialogar. Apártate de mí, Satanás, me haces tropezar. Pidamos entonces en esta Cuaresma que también nuestra mente, nuestra inteligencia, pueda entrar en un proceso santo de penitencia, de poda, de filtro, para despegarnos de adherencias mundanas
falsas, mentirosas y diabólicas que muchas veces pueden contaminar nuestra recta fe. Ciertamente un camino que nos ayudará a estar en el camino de Jesús es tomar la mano de María. Ella es el caminito perfecto, el puente maravilloso, más fácil y correcto, ¿no?, que debemos tomar para llegar al gran camino. Camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús a su vez nos promete que llegaremos al Padre Celestial, que está representado en el cielo. El cielo es la presencia inmensa del amor del Padre, de quien procede ese amor, esa vida infinita que une, que congrega en una felicidad sin fin. Pero hay que tener cuidado. Estamos viviendo tiempos difíciles en que el padre de la mentira se ha enseñoreado de los medios de comunicación, de medios de enseñanza, de medios de legislación, de también la misma justicia, del gobierno, en muchos ámbitos del mundo y de nuestro país y de nuestro entorno. Cuidado, solo Jesús es nuestro buen pastor. Tengamos entonces prudencia para saber a quién escuchamos, a quién seguimos, y cuando transmitamos la palabra de Dios, tengamos también humildad para reconocer al menos que nos cuesta vivir lo que nos estamos predicando, y la fortaleza de hacer todo lo posible para cumplirlo para la gloria de Dios y con la gracia de Dios.